En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 19 de septiembre de 2023, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 11 al 17. En aquel tiempo, Jesús se dirigía a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: «Joven, te lo mando, levántate». Inmediatamente el que se había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda la Judea y por todas las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en el Evangelio nos muestra una vez más, dentro de estos 3 episodios grandes que nos muestra a lo largo de todos los evangelios, verdaderamente narran caminos de reanimación, de resurrección de cadáveres. Ustedes sabrán que nos habló también de Lázaro, nos habló de la hija de Jairo y del hijo de la viuda de Naín, que es actualmente lo que estamos viendo. Pues hablemos precisamente de este último evento, hermanos. Vemos cómo esta mujer pobre y viuda, que va a enterrar con dolor profundo a su único hijo. La gente del pequeño pueblo de Naín obviamente lo acompaña al cementerio. Y pues Jesús, al pasar por ahí, observa esta escena y vemos cómo se conmueve en su corazón y siente lástima en su interior. Le dice a la madre, acercándose: «No llores». Le da un consuelo. Se acerca al féretro donde se encuentra el chico y con poder le dice: «Joven, a ti te digo, levántate». Y pues en ese momento el muerto se incorporó y empezó a hablar a la gente. Y la multitud obviamente se apreciaba como testigo de ese gran acontecimiento. Se sobrecogió y lo reconocían como la divinidad, como algo divino a Jesús, afirmando que un gran profeta ha surgido entre todos ellos. Ciertamente, hermanos, este episodio de reanimación, aquellos de esos cadáveres, como a la hija de Jairo, a la viuda, a la hija de la viuda y a Lázaro, muestran el poder del Señor. Pero sobre todo volvemos a repetir cómo es que nuestro Señor sintió lástima al ver a aquella viuda. Y no es una palabra, hermanos, que hoy tenga mucha prestancia, quizás el tema de la lástima. Parece que esto actualmente en nuestro mundo no está de moda. No tenemos lástima por los demás, no tenemos pena por los demás. Pero no es más que una forma de hablar. Podemos decir, en otras palabras, que no tenemos empatía, hermanos. Diríamos que lástima, compasión, empatía con las grandes virtudes de Jesús, una característica de su propio carácter que con todo nos muestra nuestro Señor y nos manifiesta el modo de ser de Dios. Hermanos, con Jesús vemos la forma de cómo actúa Dios, de cómo es Dios. Pues Dios es empático y es empático contigo y conmigo y con todos nosotros. Tiene compasión, hermanos, de nosotros. Dicho de otro modo, es capaz de sentir con nosotros nuestro dolor, de experimentar nuestros mismos sentimientos de dolor, de alegría, de duda, de miedo, de confusión, de ira. Dios, hermanos, sabe profundamente lo que sentimos y a pesar de que sepa cómo estamos, quizás muchas veces cargados de odio, rencor, Él está con nosotros. Es capaz de comprendernos, hermanos, no como quien analiza un objeto quizás dentro de un microscopio, no, sino como quien se acerca y mira en lo profundo y es capaz de ponerse en los pies del otro. Así, hermanos, así es Dios a través de Jesús. Y Jesús lo muestra. Así es ese Dios que es manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el ser empáticos, el empatizar, sentir de esta manera con el otro,
deberías de ser seguro, de seguro, una de las características más fundamentales y básicas de nuestra vida cristiana, hermanos. Al otro somos capaces de mirarle a los ojos, vemos su realidad, su persona, su ser, su dignidad. El otro no es una cosa, una masa con la que nos tropezamos. No es una persona, hermanos, un hijo de Dios, un hermano, una hermana. Ante esta relación no importa, hermanos, no importa de verdad la ideología, no importa su religión, no importa su raza, no importa su tendencia sexual, ni siquiera, ni siquiera importa su pecado, nuestro pecado. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para decir que el otro es pecador? ¿Quiénes somos nosotros para apuntar y sindicar y criticar? Es mucho más, hermanos, lo que nos une, lo que nos pueda separar. Amén. Al otro le miro a los ojos y comprendo qué es lo que le está pasando. Eso es ser empatía, hermanos. En sus alegrías también que sean las mías. El logro del amigo, de la amiga, del vecino, del familiar es logro mío y tenemos que alegrarnos más allá de sentirnos envidiosos. Sus penas también, pues me duelen y debe dolernos. Y a partir de esa actitud, hermanos, movido como Jesús por la lástima y la compasión, de seguro que tendremos ese corazón como Él lo tiene y seguiremos ese camino también de ser empáticos con cada una de las personas. Amén. Igualmente no podemos pues hacer un milagro como Jesús, claro que está. No podemos devolver a la vida a los muertos, pero de alguna manera, hermanos, podemos, y definitivamente con seguridad lo digo, podemos acompañar, podemos escuchar, podemos estar atentos a las necesidades de los que nos rodean. No se trata quizás solamente de dar dinero, de compartir nuestros bienes, aunque a veces sí fuera necesario, ¿no? Si fuera necesario, pero primero es el tiempo, hermanos. Primero es la compañía, la cercanía, la escucha, la comprensión, entenderlo. Y yo estoy seguro definitivamente de que ahí podemos estar todos, hermanos, como Jesús, llenos de compasión, teniendo lástima por aquella persona, por los momentos difíciles que está pasando, sin mirar para otro lado, que es feo, hermanos, entre hermanos. Amén. Pero tenemos que decir también que la gran resurrección y la única verdadera y digna de toda gloria, de toda alabanza, es la de nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre Dios lo resucitó, hermanos, para nunca más volver a morir. Aquí es donde entra esta importante historia, toda la dinámica de la fe cristiana que ha movido a millones y millones de personas, hermanos, por miles y miles de años, y que se ha extendido esta fe religiosa por todas las naciones. Toda nuestra fe, hermanos, se construye sobre esta afirmación central, en Cristo, solo en Cristo y con Cristo. La historia humana se ha partido porque la síntesis de todos los males que es la muerte, la soledad, la pobreza, el sufrimiento, las guerras, el hambre, todo esto, hermanos, se sintetiza en ese mal supremo que es la muerte, entre comillas. Y pues solo con Cristo y desde Cristo y partiendo de Cristo, esa muerte ya no tiene poder. Amén. Esa muerte de sufrimiento, esa muerte de pobreza, esa muerte de soledad, esa muerte de riqueza o esa muerte de guerras, esa muerte de hambre, no tiene poder, hermanos. No tiene ese dominio sobre la vida del hombre. Por eso no hay motivo para estar tristes, no hay motivo para eso, porque Jesús ha resucitado para nunca más morir. No es el caso de la hija de Jairo, no es el caso del hijo de la viuda del pueblo de Naín, ni de Lázaro, que obviamente se reanimó su cadáver, pero de seguro que volvieron a morir. Solo en Cristo, hermanos, encontramos esa gran esperanza que tiene que iluminar y abrir el gran horizonte de la fe cristiana, de nuestra fe religiosa. Amén. Cuando uno se pone a reflexionar, hermanos, cuando uno medita en lo que es el misterio de la resurrección y el don de la resurrección para la humanidad, para el mundo, para ti, para mí, uno se puede decir, aquí hay una audacia que solo con fe
con esa fe religiosa y, y con ese cristianismo, y con eso podemos cambiar la historia del mundo, la historia de la humanidad, porque solo con Cristo estamos llamados a la inmortalidad, y ese deseo de eternidad que hay en el corazón del hombre, nadie, hermanos, nadie lo va a poder apagar. Amén. Por eso es grande, hermanos, nuestra fe, porque estamos llamados a resucitar aquí y ahora de nuestras tristezas. Estamos llamados a resucitar de nuestro pesimismo, de nuestras depresiones, de nuestro negativismo en la vida, de nuestros miedos. Amén. Pero no solamente resucitar aquí y ahora espiritualmente, sino resucitar más allá de la muerte y para siempre, hermanos, porque nunca más volveremos a conocer el mal, el misterio y el dolor de la muerte eterna que acompañó a la humanidad hasta antes de Jesucristo nuestro Señor. En resumen, hermanos, lo único que les puedo decir, que aparte del poder y de la fe que debemos tener en Cristo, nos muestra la ternura y la compasión de Dios en Jesucristo. Hermanos, nuestro Dios es el Dios de misericordia, es el Dios que se mueve, que se conmueve ante nuestras miserias y diversas penas que tenemos. Por ello, hermanos, es el Dios de los pobres, de los necesitados, es el Dios de aquellos miserables, miserables en su alma y en su corazón. En medio de un mundo quizás donde la mayoría de nosotros somos ese número importante que a la vez tiene que ser rehumanizado, hermanos, y tener la capacidad de ver que muy posiblemente en nuestro alrededor hay alguien que necesita ayuda, hay alguien que necesita compasión, hay alguien donde debemos de acudir para escucharlos y mostrarle la empatía. Amén. Oremos. Bendito Señor, gracias una vez más por lo maravilloso que me enseñas. Hoy te pido humildemente que fortalezcas esta esperanza en mi corazón, que agrandes mi fe. Así, Señor, para poder tener entender que esta muerte que fue vencida en tu cruz, pues ya no es el mal de todos. La pequeña enfermedad, el problema quizás de la pobreza, el problema de la soledad que hoy tengo, puede ser superado, sí, y alcanzado por tu misericordia. Porque creo en ti, Señor Jesús, que resucitaste para nunca más morir. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.